Continuamos con nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, verso 13. Y aquí encontramos una de las promesas que fueron hechas a Abraham y en consecuencia también a nosotros como pueblo de Dios. Ahora, esta promesa no depende ni de la obediencia de Abraham, ni de su desobediencia, ni de la obediencia nuestra, ni de nuestra desobediencia tampoco. Dice la palabra, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. En otras palabras, lo que había antes dicho. Si la promesa que Dios le hizo a Abraham, o las promesas que fueron hechas a Abraham y a su pueblo, nosotros, la iglesia de Jesucristo, dependieran en alguna medida de que tú y yo recibiríamos estas promesas como consecuencias de la obediencia de la ley, es decir, de nuestra obediencia, de nuestras buenas acciones en frente de la ley, pues esto haría entonces que simplemente vana resulte la fe y anulada la promesa. Ya sería que las personas necesitarían recibir el pago de Dios. Y esto es lo escuchamos hoy. Es muy popular. Cuando tú te reúnes en una iglesia o cuando escuchas por medio de quizás un sermón, un mensaje, popularmente hoy, más que nunca se escucha de que los que se reúnen en las iglesias es como si estuviesen negociando con Dios. Hacen las cosas, ofrecen sacrificios, traen ofrendas, hacen donaciones generosas y hacen vigilias, le piden a Dios que sucedan aquellas cosas que ellos con creces están buscando y es que esperan la respuesta de Dios en consecuencia a sus acciones. Si la iglesia, nosotros que somos el pueblo, nos detuviéramos a leer lo que está escrito y es el fundamento de la iglesia como pueblo de Dios y de la doctrina que Dios ha revelado, entonces comprenderíamos que hay muchas, la palabra sí lo dice, muchas grandísimas y preciosas promesas que Dios le ha hecho a su pueblo. Y aquí encontramos una de ellas. Y esta promesa de la justificación por medio de la fe en Jesús y no de las obras o de la obediencia nuestra, es algo que tú y yo debemos entender. Y es como si Pablo estuviera diciendo, por favor, iglesia amada en Roma, entiendan que esta es la verdad que ha sido revelada por Dios para nosotros como pueblo suyo. Aunque Dios nos ha dado la ley, su ley la ha dado para sujetar a todos los hombres bajo desobediencia y que reconozcan que son merecedores de condenación. Pero eso es lo que nos ayuda a encontrar el camino a Cristo. Es decir, es nuestro ayo para llevarnos a Él. Ahora, cuando tú y yo estamos ahí, frente al Señor, mirándole a Él ocupar nuestro lugar, recibir el castigo que tú y yo merecíamos, como sustituto, su sangre derramada en la cruz para traer a nuestra vida la justificación, la redención. Esto es algo que tú y yo tenemos por necesidad que reconocer, agradecer a Dios y honrarle y glorificarle por cuanto Él ha estado dispuesto a dar su vida de rescate por nosotros. Y esto es lo que tú y yo pudiéramos llegar a entender. Ahora bien, por la ley es que el hombre llega a mirar cómo se produce en nosotros la ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En otras palabras, Dios nos ha provisto la ley para que podamos entender a cuál es la magnitud que han llegado nuestras transgresiones y que necesitamos desesperadamente de alguien que venga a librarnos de nuestra condenación merecida. Ahora, por tanto, es por fe que Dios, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y está el ejemplo de Abraham, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Dios en Abraham hace muestra de alguien que sin haber conocido primeramente la ley, recibió las promesas y que después estuvo dispuesto
en obediencia a Dios y mostrar como señal del pacto el mismo hecho de ponerse en su cuerpo la circuncisión como consecuencia de que él estaba admitiendo el haber creído en un Dios con el cual estaba ahora comprometido. Ahora, Abraham es padre de los creyentes, tanto los circuncidados como los no circuncidados. Vemos a alguien que cree, y es por la fe que tú y yo hoy debemos andar. El justo por la fe vivirá. Te he puesto por padre de muchas gentes, dice, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Y esta es la realidad. Miramos a Abraham hoy y entendemos que nosotros hoy, después de haber pasado generaciones y más generaciones, llegó a nosotros la palabra del Evangelio. Y cuando miramos atrás nos damos cuenta de que lo que ocurrió en la vida de Abraham tiene que ver con nosotros hoy. Tiene que ver con la vida que hoy debemos vivir tú y yo. Abraham creyó, y dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, también de nosotros. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Ahora piensen en esto, porque lo que Dios le había prometido a Abraham ocurrió mucho tiempo después de que él viviera varias etapas en su vida. Y una de ellas es que llegó a tener 100 años. Ya estaba entrado en edad. 100 años y no había ocurrido el cumplimiento de la promesa de que en su descendencia hallaría que la tierra sería poblada por ellos, porque sería grandísima, ¿verdad? Y Abraham no tenía hijos con 100 años y Sara, su mujer, tenía una matriz estéril. Ahora, Abraham nunca dudó, sino que se fortaleció en fe y creyó esa promesa, y ocurrió algo maravilloso. Abraham tuvo hijos y Dios se glorificó haciendo posible que hoy, cuando tú y yo leemos la Biblia, encontramos la manera en la que Dios hizo posible que todas las promesas que Él pues les hizo a Adán y a su descendencia, hoy las tengamos para que tú y yo las miremos, las atesoremos en nuestro corazón y sepamos en el gran Dios en el que tú y yo hemos creído. Y aquí dice aquí, él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Sí, nunca dudó por incredulidad. Él sabía que Dios era poderoso para dar vida a los muertos y para hacer las cosas que sucedieran. Y esto fue lo que ocurrió en la vida de Adán, y es lo en la Abraham, y es lo que debemos pensar tú que debe ocurrir en nuestra vida, porque Dios también nos ha hecho muchas promesas a nosotros, y esas promesas son en el sí y en el amén. Ahora, no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros. Y esto está escrito. Es con respecto a ti y a mí también, que fue escrito sobre todo aquello que Dios ha declarado en su revelación. Escrita, está escrito. Que no solamente a Él, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. A nosotros y a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Si tú y yo hemos realmente creído en Dios, el que levantó a Jesucristo de entre los muertos, debemos estar convencidos de que todas las promesas que Él ha hecho, que tienen que ver con nuestro andar en la vida, con nuestra vida presente, todo lo que tú y yo hacemos, alguien que vino y nos tomó de la mano derecha y que nos va a guiar según su consejo para luego recibirnos en gloria, así lo dijo el salmista, y así creo que ha de suceder, ¿o no? Tú y yo tenemos grandísimas y preciosísimas promesas que Dios nos ha hecho, y hacemos bien en venir a la Escritura y en leerlas y en escudriñarlas, porque si no dedicas tiempo a buscar todo lo que Dios ha prometido con respecto a nosotros como pueblo suyo, como iglesia de Jesús, entonces no puedes ir por el mundo creyendo todo lo que las personas vienen a decirte y a contarte.
Hay muchas personas que están haciéndole promesas vanas, promesas vacías, y ellos andan anulando, fíjense bien lo que dice arriba, vana resulta la fe y anulada la promesa para todos aquellos que andan diciendo que lo que tú puedes recibir de parte de Dios depende de lo que tú en verdad haces en respuesta a esa ley que tú y yo hemos encontrado escrita. Esa ley en verdad va a llevarte a descubrir cuál es tu condición, que no vas a lograrlo por ti solo. Pero esa es la misma ley que te va a hacer ir a Cristo, reconocer su grandeza y su poder, su sacrificio por ti, y que Él está dispuesto, como una de las promesas, a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, que va a pelear por ti, que Dios el Padre nos ha puesto en sus manos y estamos en las manos de Jesús y en las manos del Padre. Nadie puede arrebatarnos ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni el diablo ni los demonios. Nada puede arrebatarnos de las manos de Dios. Ahora, esto y mucho, mucho más es algo que Dios ha prometido. Pero tú y yo tenemos que mirar lo que dice la Escritura. Y dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Lo leemos de nuevo. No solamente con respecto a Abraham se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Jesús no hubiese venido a este mundo, no habría esperanza para nosotros. No habría justificación, ni perdón, ni vida eterna. Pero como Jesús vino, murió por ti y por mí, ofreció como un sacrificio agradable a Dios su sangre derramada, no hubiese remisión de pecados sin que la sangre de Jesucristo hubiese sido derramada en la cruz del Calvario. Pero como esto ocurrió, tenemos promesas de Dios, el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, la justificación de nuestros pecados y la vida eterna que Él ha prometido a todos aquellos que creen en Él. Todo eso, ¿saben cómo es? ¿Qué se alcanza? Solo por medio de la fe. Ahora, cuando tú y yo creemos en Jesús y por medio de la fe recibimos todas estas cosas, entonces sí estamos listos para ir por el mundo haciendo las cosas que Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Y más adelante podemos hablar de que si en algún momento tropiezas en el error y caes, encontrarás una de las grandes promesas que creo son necesarias que la iglesia le retumbe en sus oídos. 70 veces cae el justo y 70 veces Él le levanta. Para si en algún momento has caído y has tropezado en el error, hay esperanza, porque hay promesas para ello también. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.